Me gozo mucho el tener el privilegio de poder llegar a sus hogares por esos diferentes medios de comunicación que estamos empleando, y en especial en esta noche donde vamos a estudiar una lección basada en las Sagradas Escrituras. Algunas de las personas que han seguido estas transmisiones han querido enviarnos algunas de sus preguntas y quiero en esta noche poder dar respuesta a una de esas tantas preguntas que nos han hecho llegar. La afirmación o el interrogante que nos envía dicho oyente dice de la siguiente manera: si tuviese tiempo agradecería contestar por algún programa esta pregunta que perturba a mucha gente que amó a sus familiares. ¿Dicen algo las Escrituras acerca de los familiares de cristianos que no han tenido la oportunidad de oír el Santo Evangelio y han fallecido sin obedecer los mandamientos de Cristo Jesús, nuestro Salvador? Esta pregunta de veras expresa el pensamiento de mucha gente respecto a sus familiares fallecidos, y vamos a estudiarlo. Las Escrituras hablan acerca de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo, estén vivos o estén muertos. Y es por esto que vamos a ver a través de la palabra de Dios la urgencia como tal que tenemos de predicar el Evangelio Salvador. El que muere fuera de Cristo está en la misma condición espiritual que el que vive y está fuera de Cristo. En Cristo hay salvación, fuera de Él no la hay. Vamos a leer una porción como tal de las Sagradas Escrituras para dar respuesta en parte a esta pregunta que nos ha sido enviada. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 10: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nótese que la salvación se halla en Cristo y no fuera de Él. Dice también el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y también dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, ¿cómo entrar en Cristo? En Cristo se halla el perdón, la redención y toda bendición espiritual. Ahora, resta preguntar, ¿cómo logramos nosotros entrar en Cristo? Dicen las Escrituras que cuando uno cree que Cristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y es bautizado en Cristo para el perdón de sus pecados pasados, entonces viene a ser parte del cuerpo o iglesia de Cristo, porque Dios le perdonó y le añade a los demás salvos. Dice en Romanos capítulo 1 en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es preciso que se predique el Evangelio salvador a todo el mundo. Es claro pues que solamente está salvo el que se encuentra en Cristo, ya sea que esté vivo o que haya fallecido. Ahora, si está salva la persona, viva o muerta, que no se encuentra en Cristo, ¿para qué hubiera muerto Cristo? ¿Para qué ir a predicar el Evangelio hoy en día? Mis amigos, en lugar de estar pensando en los muertos, nos conviene más a nosotros los vivos pensar en nosotros y preguntarnos, ¿me hallo yo en Cristo donde hay salvación? A veces después de oír que demanda el Evangelio que uno haga para ser salvo, responde la persona diciendo, bueno, si tengo que hacer así y así, ¿qué de mi santo abuelo que murió sin haberlo hecho? Tal pregunta está bien cargada de prejuicio, y el prejuicio es uno de los instrumentos más antiguos del diablo. La pregunta evade la cuestión importante de qué debe hacer el vivo, y no su abuelo difunto. En las Escrituras leemos repetidamente de personas preguntando sobre qué deben hacer para ser salvos. Les fue dicho qué hacer, y los que pasaron a hacerlo recibieron el perdón de sus pecados y fueron añadidos a la iglesia del Señor por el Señor Jesucristo mismo. Ahora, la cuestión es ¿cuál? La cuestión, pues, no es que debieron haber hecho nuestros antepasados, sino que debemos hacer nosotros, los que tenemos ahora la oportunidad de obedecer al Señor.
El juez de toda la tierra es justo. Dice en Génesis capítulo 18 en el versículo 25 la palabra de Dios. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por esto nadie tenga ninguna preocupación. Conviene también leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 7 en adelante, donde dice la Escritura: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En esto, pues, a los vivos nos conviene pensar. En la conclusión de esta respuesta a la pregunta agrego 2 puntos más. Los vivos no pueden hacer nada por los muertos. Su destino ya está sellado. La iglesia que practica un llamado bautismo en agua por los muertos se basa en una interpretación falsa de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 29. La Biblia no enseña tal práctica, es decir, que los vivos sean bautizados por los muertos que no tuvieron la oportunidad de bautizarse durante su vida. Los muertos no tendrán ninguna segunda oportunidad en el futuro, a pesar de la falsa doctrina de otra iglesia de las muchas modernas. Las Escrituras no enseñan ninguna segunda oportunidad para obedecer al Evangelio después de la muerte de la persona. Por ello vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y conviene también leer el pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 9, en el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, vamos a pasar brevemente también a la pregunta: ¿qué de la fe sola? En una ocasión, se nos presentó un folleto titulado «Cómo ser salvo y cómo saberlo». Dice este folleto que esta salvación es suya en el momento que cree. Esa es la doctrina popular de las llamadas iglesias evangélicas, de que la salvación es por la fe sola. Vamos a examinar esta doctrina. ¿Es salvado uno en el momento de creer? Si lo es, entonces, ¿en cuál texto bíblico leemos de tal conversión? En ninguno. Lo que pasa es que los falsos maestros, no importa de cuál religión sean, citan textos bíblicos donde se hallan palabras o frases convenientes que pueden torcer o aplicar mal para así llegar a sus conclusiones sectarias. No se atreven a citar todo el contexto y aplicar el pasaje según la enseñanza de la Biblia. Esto no les conviene. Nada más juegan con el pasaje. Han aceptado ciertas doctrinas sectarias y van buscando en las Escrituras pasajes que parezcan apoyar su caso. Esto es pervertir las Sagradas Escrituras. Y retamos a quien quiera que cite un solo texto bajo el Nuevo Testamento de Cristo Jesús que diga que la salvación es por la fe sola. No se habla con jactancia, sino con confianza, porque bien sabemos que tal texto no se encuentra en el Nuevo Testamento. Hay textos que afirman que la salvación es por la fe, pero los hombres sectarios añaden la palabra sola, diciendo que es por la fe sola. Esto el Nuevo Testamento no lo dice. Sí hay algunos pasajes en Mateos, Marcos, Lucas y Juan, libros que narran el ministerio personal de Jesús bajo la ley de Moisés, que dicen solamente creer, pero no hay ninguno bajo el Nuevo Testamento que narra la dispensación del Evangelio de Cristo para todo el mundo, que diga solamente creer para que la persona se salve. Los mismos evangélicos no creen en la salvación por la fe sola, porque el folleto dice que el pecador tiene que arrepentirse y también recibir a Cristo, aunque no nos dice cómo uno recibe a Cristo. Si hay que hacer algo aparte de creer, la salvación no es por la fe sola. Es sencillo el caso. Si alguno quiere saber qué hacer para ser salvo, debe de estudiar los casos de conversión.
no hacerlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son libros que tratan de casos de la conversión de gente a Cristo bajo el Evangelio, sino el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para ello vamos a leer algunos versículos consignados en este libro de los Hechos. Dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y también podemos citar aquel pasaje donde menciona la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 17, donde declara: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Este quinto libro del Nuevo Testamento tiene el propósito de enseñarnos cómo la gente obedeció al Evangelio bajo la predicación de los apóstoles inspirados. Y en todo caso de conversión se le mandaba a la gente creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y confesando su fe ser bautizados para el perdón de sus pecados pasados. No hay excepción en ningún caso. ¿Tiene dudas? Recuerde que puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Allí damos consejos espirituales y lo hacemos gratis, sobre la familia, el hogar, los hijos y otros más. Dios nos bendiga grandemente.